aquí tenemos un examen parcial de matemática básica 1 de febrero del 2015. ¿Sí? Entonces este fue pasado a los estudiantes del primer semestre en la mañana. Entonces veamos el primer problema. Dice determine el valor del área sombreada. Entonces este es el primer ejercicio. Entonces nos lo vamos a llevar a la pizarra y vamos a resolverlo, ¿verdad? Bueno, aquí está nuestro problema. Básicamente nos damos cuenta que tenemos un triángulo equilátero. Los tres lados del triángulo son 8. Y tengo dos regiones que están sombreadas y deseo calcular el área de las dos regiones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. A esta le vamos a llamar el área 1. Y esta que está acá, el área 2. Entonces primero nos vamos a concentrar en el área 1. ¿Sí? Entonces si ustedes notan, el área 1 se puede calcular restando el área del triángulo que voy a sombrear yo acá en azul. ¿Sí? Y a esa área le voy a restar el área del segmento circular. ¿Cuál segmento circular? Este que voy a mostrar en color anaranjado. Entonces, al área del triángulo en azul o sombreada en azul le voy a restar el área del segmento circular en anaranjado. No sé si hay alguna duda de lo que voy a hacer o está claro. ¿Está claro? Bueno. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área del triángulo en color azul? ¿Cómo podemos calcular esa área? Bueno, sabemos que la altura del triángulo es 4 raíz de 3. ¿Cuánto es Entonces, es 4 raíz de la 3. altura, H es 4 raíz entonces, de 3. si agarramos la mitad del triángulo, uno de los dos triángulos, la base va a Uh-huh. ser 4. Con Ajá, eso calculamos el área. correcto. Entonces el área 1 va a ser igual al área del triángulo. Si quieren colocamos AT menos el área del segmento circular, SC. Entonces AT, como dijo el compañero, va a ser base por altura partido 2. Base por altura partido 2. En este caso particular, habíamos dicho que la altura es 4 raíz de 3. Entonces colocamos 4 raíz de 3 multiplicado por la base que vale 4, o sea, la mitad de 8. ¿Sí? Entonces multiplicado por 4. Y todo dividido entre 2. Entonces el área del triángulo va a ser igual a 8 raíz de 3. Entonces ya está el área del triángulo. Ahora vamos al área del sector circular. El área del sector circular, la fórmula es la mitad del ángulo por el radio al cuadrado. Ahora, se trata de un triángulo equilátero. ¿Cuánto valen los ángulos? ¿Cuánto vale este ángulo? Teta. 60 60 grados. grados. En radianes, ¿cuánto vale el ángulo? Pi tercios. Pi tercios. ¿Y el radio? ¿Cuánto vale el radio de ese sector circular? La mitad de 8. O sea que el radio vale 4. Entonces, el área del sector circular va a ser pi tercios dividido 2 multiplicado por 4 al cuadrado, o sea 16. O sea que el área del sector circular va a ser igual ¿a cuánto? A 8 pi tercios. Bueno, y ahora sí, ya que tenemos esta área y tenemos esta otra, procedemos a calcular el área 1. Entonces, para terminar con el área 1 va a ser igual al área del triángulo que ya habíamos calculado, que es 8 raíz de 3, menos el área del sector circular, que es 8 pi tercios. Y ahí está el área 1. No sé si hay alguna duda del área 1. ¿O está No, claro? ingeniero. Está claro, está claro. Bueno, vamos ahora al área 2.
En la figura, el área 2, aquí les faltó algo a indicarles en el problema, que tal vez era clave para resolverlo. El triángulo que se forma acá es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que este es un triángulo equilátero. Sus ángulos internos son de 60. Por lo tanto, este ángulo que está acá es de 60. Pero este ángulo que está aquí, ¿de cuánto es? 30. 30. 30. Bueno, entonces si redibujamos ese triángulo, me lo voy a traer para acá. Tendríamos este triangulito pequeño, ¿sí? Y acá resulta que la hipotenusa vale 4, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo tenía una pregunta. ¿Siempre que un triángulo es rectángulo, es un triángulo 30, 60, 90 o no siempre? No, no. Si usted sabe que un ángulo es 60, el otro va a ser el complemento, 90 menos 60. Aquí sabemos que este ángulo es 60, pero no siempre va a ser 30. Puede tener cualquier par de ángulos que sean complementarios. 25 o 45, 45, 30, 60, 70, 20, ¿verdad? Entonces, Ah, gracias. no siempre va a tener, los ángulos van a ser de 30, 60, 90, no. Si le dicen que un triángulo es rectángulo, entonces sabe usted que un ángulo es recto y los otros dos son complementarios. Bueno, entonces acá la hipotenusa de este triángulo mide 4, ¿verdad? Aquí está el ángulo de 60 grados. ¿Cuánto mide este cateto? Adyacente al ángulo de 60 grados. ¿Cuánto mide? La mitad. ¿Y cuánto mide este otro cateto? ¿Cuánto mide? 2 raíz de 3, ¿no? 2 raíz de 3. ¿Cómo se calcula el área de este triángulo rectángulo? Sí, 2 raíz de 3. sí, 2 raíz de 3, gracias. ¿Cómo se calcula el área? Se multiplican los catetos y se dividen dentro de 2. Entonces vamos a calcular ahora el área 2. Entonces el área 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser base 2 multiplicado por la altura 2 raíz de 3 partido 2. O sea que vale 2 raíz de 3. Entonces para finalizar, el área total en este problema es el área 1 más el área 2. Esto es igual entonces a la respuesta que tenemos acá más esta otra, ¿sí? Entonces voy a tener 8 raíz de 3 más 2 raíz de 3, ¿cuánto vale? 10 raíz de 3 menos 8 pi tercios. Esta es la respuesta, esa es el área sombreada. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro de este problema. Una pregunta para el examen. Tenemos que poner el resultado que nos da eso, ¿verdad? Sí, en el examen recuérdense que la plataforma no recibe cosas como esta. Recibe valores aproximados, entonces ustedes tendrían que aproximar este resultado. Bueno, antes de que se me olvide, de parte de la coordinación me pidieron una cosa, o dos cosas mejor dicho. Las dos cosas que me solicitaron son, primero, que ustedes deben conectarse al examen con 2 cámaras. Yo no se los había dicho porque no me lo habían pedido obligatorio, pero ahora es de carácter obligatorio. Pero como yo no les había avisado y les estoy diciendo un día antes, ¿verdad? Porque el examen es mañana, entonces no va a ser totalmente obligatorio. O sea, yo les pido favor a ustedes que se conecten con 2 cámaras, una que les muestre el rostro y otra que les muestre el procedimiento lateral. Para ello van a necesitar la cámara de una laptop o una webcam y adicional un teléfono, ¿sí? Entonces los que no puedan y no tengan el recurso, pues en este examen no va a ser obligatorio, pero en el siguiente sí va a ser obligatorio, en el segundo parcial. Y adicional a esto, sí es obligatorio conectarse por lo menos con una cámara, ¿sí? Entonces por lo menos una de las 2 cámaras debe estar conectada en el examen. Si no hay cámara en el examen, entonces yo me voy a ver obligado a anularles
el examen. Entonces no me obliguen a hacer eso, por favor. Conéctense con su cámara, por lo menos una el día de mañana, ¿sí? Esa es una de las dos cosas que me pidieron. La otra cosa que me están pidiendo, que es de carácter obligatorio, es que yo les debo pasar asistencia uno por uno y me deben mostrar su documento de identificación. Entonces, nomás inicia el examen el día de mañana, vamos a pasar asistencia, o el señor auxiliar va a pasar la asistencia y va a llamar a uno por uno. Ustedes deben mantener apagado su micrófono. Y cuando el señor auxiliar llame a fulanito de tal, entonces fulanito de tal debe mostrar su documento de identificación en la cámara, ¿sí? Entonces, ya sea DPI, licencia de conducir, o cualquier otro documento, de preferencia con fotografía, ¿verdad? No sé si queda claro esto para el día de mañana. Oh, claro. Todo Sí. claro. Sí, está claro. Bueno, entonces, como les decía, no es totalmente obligatorio que tengan las dos cámaras, pero sí es obligatorio tener una cámara por lo menos. De preferencia, acostúmbrense, porque ya el otro parcial pues van a ser las dos cámaras, ¿verdad? Y ya va a ser obligatorio, y el que no tenga las dos cámaras pues me va a ver lamentablemente en la obligación, debido a las órdenes superiores que me dan, de anularles el examen, ¿verdad? Bueno, dicho esto, pasemos al siguiente ejercicio. No sé si hay alguna duda antes de pasar al siguiente ejercicio. A mí no me quedó claro de dónde sacaron el 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. La altura. La altura. Ok, bueno. Si usted quiere hacer Pitágoras, ¿verdad? Entonces, tiene este triángulo que voy a mostrar acá, ¿sí? Y sabe que la hipotenusa vale 8 y que un cateto vale 4. De acá para acá hay 4. Entonces, la altura, h, va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 64, menos 16. ¿Sí? Y entonces eso debe darle esto que está acá. Muchas gracias. Bueno, Solo tengo una duda con lo último, ingeniero, disculpe. sí. Puso que el área es igual al área 1. El área 1 es... ¿Dónde sacamos el área 1? Aquí está el área 1. Este es el área 1, Uh-huh. más el área 2 que sacamos después. Ah, ya entendí. Uh-huh, sí. El área 1 restó el área total del El área área, sombreada, ¿verdad? el área 1 es el área del triángulo en rojo menos el área del sector circular. Ya. Ajá. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, vámonos al siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio, en este caso hay 3 incisos, solo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en estos 3 incisos que están acá, este segundo problema de esta ecuación da lugar a una ecuación polinómica. Entonces, eso es tema que no se va a evaluar en este examen. En este año, en el 2015, sí se evaluaba ese tema, pero en este semestre no. Entonces, solo vamos a resolver el inciso A y el C. ¿Sí? Ingeniero, ¿y los parciales de todos los años siempre mantienen el mismo nivel de dificultad? Mire, en los años 80 los niveles de dificultad eran superiores, ¿verdad? Años 80 y 90 porque coordinaban el departamento algunos licenciados en matemática y les gustaban mucho las demostraciones. Entonces el nivel cada vez ha ido bajando, ¿verdad? Hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, más o menos del 2015 para acá el nivel se ha mantenido, ¿verdad? Oh, entiendo. Gracias. Bueno, entonces tenemos estos 3 problemas. Como les decía, vamos a resolver el inciso A y el inciso C. Entonces vamos con el inciso A. Entonces dice que tengo la desigualdad 3 sobre 2x menos 2 mayor o igual que 1 sobre 2x más 1. Díganme ustedes qué es lo que tengo que hacer. Quiero saber qué harían ustedes para resolver esto. Yo Pasar la fracción de la derecha para Igual a la razón. del otro lado. Bueno, me hablaron muchos que no entendí lo que dijeron, pero lo que se tiene que hacer es pasar a restar una de las dos y dejar 0 de un lado.
Está prohibido pasar a multiplicar este término acá y este otro acá. Eso está prohibido, no se puede hacer. Eso sería incorrecto. Entonces lo que se hace es pasar a restar una de las expresiones al otro lado y dejar 0 de un lado de la desigualdad. Entonces hagamos eso. Entonces vamos a pasar a restar el 1 sobre 2x más 1. Entonces tendríamos 3 sobre 2x menos 2 menos 1 sobre 2x más 1, ¿sí? Y eso es mayor o igual que 0. Bueno, después necesitamos operar esta expresión, ¿verdad? Sumar las dos fracciones, entonces procedemos a sumarlas. Entonces, al sumar las fracciones tendríamos 3 por 2x más 1, ¿sí? Menos 1 por 2x menos 2 sobre 2x menos 2 por 2x más 1. Y eso es mayor o igual que 0. Entonces operamos la parte de arriba, el numerador. Si operamos el numerador, entonces en el término lineal tendríamos 6x menos 2x. 6x menos 2x es 4x, ¿sí? Y ahora en el término constante tendríamos 3 más 2. 3 más 2 es 5. Y entonces abajo tenemos 2x menos 2 por 2x más 1. Y esto sería mayor o igual que 0. Bueno, ahora tengo que encontrar los ceros del numerador y ceros del denominador. Entonces díganme cuáles son los valores en los cuales se va a partir la recta real. Para el numerador, ¿cuál es el cero? ¿Cuánto debe valer x para que se genere un cero en el numerador? Menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos, ahí está. Ahora vamos al denominador. ¿Cuáles deben ser los valores de x para que se formen ceros en el denominador? ¿Cuánto tiene que ser x para que acá se forme un 0? 1. Tiene que ser 2 dividido 2, o sea 1, correcto. Y ahora vamos al otro. ¿Cuánto tiene que ser x? Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio, correcto. Está menos un medio. Entonces tengo menos 5 cuartos, ¿verdad? Que es, ¿cuánto es esto? Es menos 1.25, ¿verdad? Esto es 1 y esto es menos 0.5. Bueno, entonces dicho esto, díganme cuáles son los intervalos que se forman al dividir la recta real en estos valores. ¿Cuáles son los intervalos? Y démenlos de forma ordenada. ¿Cuál es el primer intervalo? ¿De dónde a dónde va? Y díganme si es abierto o cerrado. Intervalo abierto de menos infinito a menos 1.25 cerrado. A menos 1.25 cerrado, correcto. ¿Cuál es el siguiente intervalo? De 1.25 cerrado a 1 abierto. A 1 abierto. ¿Por qué abierto? Porque está en el denominador. No, no va a 1, va a menos 0.5, porque los quiero de forma ordenada. Sí, y tiene que ser cerrado. No tiene que ser abierto, tiene que ser cerrado. ¿Sí? Vamos al siguiente intervalo. ¿De dónde a dónde va? Ingeniero, ¿Sí? Menos De menos 0.5 a 1. Bueno, ¿alguien iba a decir algo? yo, ingeniero, Sí, sí. es que, por ejemplo, el menos 0.5 pertenece a uno de los ceros del denominador, ¿verdad? Sí, correcto. Y usted Ah, había gracias, dicho de sí. Sí, yo, Ah, gracias, yo me ya. estaba equivocando, ¿verdad? No pueden ser 0, ¿verdad? No pueden ser 0 porque están en el denominador. Entonces corrijamos eso. Muchas gracias, compañero. Entonces corrijamos. Acá tienen que ser abiertos porque son del denominador, ¿verdad? Abierto, abierto. Bueno, ¿este 1 es cerrado o es abierto? abierto. Abierto. Bueno, ahora sí vamos al último intervalo. ¿Cuál tiene que ser el último? 1 y infinito, ¿no? O a infinito abierto. Correcto. Bueno, ahí están todos los intervalos. Y ahora pues lo único que tengo que hacer es colocar los tres factores. El primero es 4x más 5. El siguiente factor es 2x menos 2.
o si quieren para verlo más sencillo, 2 por x menos 1. El siguiente es 2x más 1. Entonces ahora vamos a hacer la tablita de los signos y con esta tabla pues vamos a resolver nuestra desigualdad. Ingeniero, una pregunta, ¿por qué sacó el 2 del 2x más 1? Para trabajarlo de una forma más simple, ¿verdad? Es lo mismo, 2 por x menos 1 es 2x menos 2. Entonces realmente lo único que voy a ver es el signo de x menos 1, ¿sí? Bueno, entonces digan ustedes cómo van los signos en la primera fila. Para 4x más 5, en el intervalo de menos infinito a menos 1.25 usamos un valor de prueba, menos 100 por ejemplo, ¿da negativo o da positivo? Negativo. Negativo. Bueno, vamos al siguiente intervalo de menos 1.25 a menos 0.5. Por ejemplo, utilicemos el valor de prueba menos 1. ¿Da positivo o da negativo? Da positivo. Bueno, da positivo, y como ya cambió, entonces se mantiene. Los factores lineales, una vez cambian de signo, mantienen ese signo, no vuelven a cambiar. Vamos al siguiente factor, x menos 1. Si hacemos un valor de prueba, por ejemplo, menos 100, ¿da negativo o da positivo? Negativo. Negativo. Da negativo. Vamos al siguiente valor de prueba, por ejemplo, usemos menos 1. ¿Da positivo o da negativo? Negativo. Usemos ahora un valor de prueba, por ejemplo, 0.9. ¿Da positivo o da negativo? Negativo. Y ahí tiene que cambiar en el último. Bueno, vamos al siguiente factor, 2x más 1. Utilicemos un valor de prueba menos 1000. ¿Da positivo o da negativo? Negativo. Negativo. Usemos menos 1 de prueba. ¿Queda positivo o negativo? Negativo. Usemos 0.8. ¿Da positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Y aquí pues se mantiene. Entonces ahora solo tenemos que hacer el producto de los signos. Aquí el producto da menos, aquí da más, aquí da menos y aquí da más. ¿Está claro todo? Solo una pregunta. ¿Sí? O sea que a la hora de hacer esa tablita, cuando uno está probando los factores, una vez cambia de signo, se mantiene ese signo. Sí, Ya no es necesario correcto, probarla. correcto, pero una vez es un factor lineal. Si aquí tengo un factor cuadrático, no necesariamente va a pasar eso. Si es... Ajá. O sea que solo en caso de que no sea cuadrático. Sí, correcto, que sea lineal. Ingeniero, solo ¿Sí? una pregunta ahí donde en el penúltimo, donde puso menos 0.8, Ajá. era x. Menos Acá. 0.8 no se multiplica por 2. Sí, da... Es que Negativo. usé 0.8, no menos 0.8. Ah, 0. 0.8 por 2, 1.6. Ah, sí. Es que le he escuchado menos. No, me equivoqué. Confundí. Sí. Vaya, está bien. Bueno, entonces ahora decidamos cuáles son los intervalos de solución. Donde se cumple que la expresión es mayor que 0. Se cumple en este intervalo y se cumple en este otro. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución sería el intervalo que va desde si quieren colocamos así, desde menos 5 cuartos hasta menos 1 medio, unión con el intervalo que va de 1 al infinito. Y ahí está la respuesta. Y se acabó el problema. Yo tengo una duda. ¿Sí? Los valores del denominador, a pesar de que sea igual, sea mayor o igual, no es un intervalo cerrado. No, nunca, porque si fuera intervalo cerrado, eso incluiría el valor. Y cuando se incluye el valor, en ese extremo, se va a generar un 0 en el denominador. Cuando tenemos una expresión de la siguiente forma, a sobre 0, esto está indefinido. Eso no es un número. Eso no es un número. ¿Sí? Entonces no podemos tomar intervalos cerrados para esos valores. Está bien, gracias.
Bueno, de nada. Ingeniero, otra pregunta. ¿Sí? En el examen, cuando nos venga una desigualdad, no sé si nos va a venir una desigualdad, pero si nos viene una desigualdad, Ujú. ¿va a venir como nos lo puso en la hoja de trabajo, que nos lo puso en opción múltiple? O tal vez a nosotros nos va a tocar estar poniendo los corchetes y todo en No, respuesta. no, generalmente si les dejan un problema de estos, entonces trae varios incisos el problema. Y en el primer problema les dice que coloquen el primer intervalo. Entonces les dicen que coloquen el extremo 1, el extremo 2. Entonces tienen que ir metiendo en casillas estos valores tal vez, ¿verdad? O puede ser que si se les ocurra hacerlo de selección múltiple, ¿verdad? Puede ser, no sé. Dependerá de la persona que haya hecho ese problema, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos al siguiente. Dice que quiero resolver esta ecuación. 5x menos 6 igual a 3x más 7 más 1. Entonces, recordémonos, 5x menos 6. Vamos a ver, entonces tengo la raíz cuadrada de 5x menos 6 más, ¿cómo era la otra raíz? 3x más 7 igual a 3x más 7. Igual. Ok, gracias. Igual a 3x más 7. ¿Y es más 1 o menos 1? Más 1 creo yo. Más 1, sí. Bueno, entonces ahora resolvamos esta ecuación. Díganme ustedes qué hago. ¿Qué harían ustedes? Elevar toda la ecuación al Elevarlo al cuadrado. Sacarle raíz cuadrada a los dos lados. Sí, bueno, sacarle raíz cuadrada a los dos lados. Digo, elevarlo al cuadrado. Bueno, aquí hay una... Sí, elevar al cuadrado, pero noten una cosa, que si elevo al cuadrado, pues de este lado se va a eliminar el radical, de este no. De este lado, pues no va a tener un radical. Entonces voy a hacer una cosa mejor, voy a pasar a restar y vamos a elevar al cuadrado. Entonces tendría raíz cuadrada de 5x menos 6 menos raíz cuadrada de 3x más 7 igual a 1. Entonces si elevamos ahora toda la ecuación al cuadrado, eso significa que tengo que elevar el lado izquierdo al cuadrado y el lado derecho. Al elevar el lado izquierdo, hay quienes hacen lo siguiente, y es incorrecto. Dicen, bueno, entonces elevo este al cuadrado, menos elevo este al cuadrado y este al cuadrado. Y entonces les queda 5x menos 6 menos 3x más 7 igual a 1. Y eso está incorrecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar el teorema del binomio de Newton. Recordemos ese teorema. A más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tendría el cuadrado de 5x menos 6. ¿Cuánto queda eso? Queda 5x menos 6. Luego tendría más el cuadrado del segundo. Solo queda 3x más 7. Y ahora menos 2 veces el primero por el segundo. O sea que voy a tener menos 2 veces el primero, que es 5x menos 6, multiplicado por el segundo, que es 3x más 7. Y eso va a ser igual a 1. Aquí podemos simplificar. Queda 5x más 3x queda 8x. ¿Sí? Y queda 7 menos 6. ¿Qué queda? Más 1. Y luego tenemos menos 2. Raíz. Aquí podemos hacer una cosa. Podemos meter la raíz. Las dos expresiones en una sola raíz. Entonces tendría 5x menos 6 por 3x más 7 igual a 1. Ahora notemos que el 1 se puede anular en los dos lados de la ecuación. Y entonces ahora podemos pasar este término al otro lado y podemos dividir dentro de 2. Entonces tendría 4x es igual a la raíz de 5x menos 6 multiplicado por 3x más 7. ¿Sí? Y entonces eso es lo que tenemos. Ahora podemos elevar todo al cuadrado. Entonces tendría 16x al cuadrado igual al producto de esto que está acá. El producto de eso
En el término cuadrático tengo 5 por 3, 15x al cuadrado. En el término lineal tengo 15, tengo más x, usted me va a decir cuánto queda. 15 por 7 menos 18. Y en el término constante tengo menos 6 por 7. ¿Verdad? Y entonces esa sería mi ecuación. Bueno, entonces simplifiquemos un poquito. Término cuadrático. Si quieren pasamos todo a restar, ¿verdad? Entonces en el término cuadrático tengo 16x cuadrado menos 15x cuadrado. Solo me queda x al cuadrado. En el término lineal tengo menos x, 15 por 7 menos 18. ¿Cuánto dará eso? Si me ayudan ustedes, 15 por 7 menos 18. 87. Menos 87x más 42. Y ahí está mi ecuación. Solo la metemos a una calculadora para encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática y tenemos x. Si ustedes me ayudan, me dicen cuánto vale x. Bueno, hay un error y yo les pido disculpas. Aquí puse 15 por 7 y es 5 por 7, ¿verdad? Es 5 por 7. Entonces esto está malo. 5 por 7 y aquí cambia esto, ¿verdad? ¿Cuánto queda esto antes de continuar? 27. ¿27? ¿Sí? Ah, no, ahorita le... 35 menos 18. 17. 17. Bueno, hay que ver si se puede factorizar dos números que multiplicados den 42 y sumados 17. O si no, usamos fórmula cuadrática. Eh, 14 y 3. 14 y 3, ok. Entonces sería x menos 14 por x menos 3 es igual a 0. Y entonces las soluciones son x igual a 14 y x igual a 3. Ahora, para terminar, que no lo voy a hacer yo, pero ustedes lo tendrían que hacer, es verificar las soluciones. O sea, agarrar este valor y sustituirlo en la ecuación original y ver si satisface. Luego agarran este otro valor, lo sustituyen en la ecuación y miran si satisface. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, pero ustedes lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el día de mañana en el examen les van a poner una ecuación así y les dicen ingrese la solución. Y ustedes puede ser que ingresen las dos y puede ser que una no es solución, entonces tengan mal el problema. Entonces, se los digo, con ecuaciones cuadráticas, cuando se eleva una ecuación al cuadrado pueden surgir soluciones que no son soluciones de la ecuación original, sino soluciones de la ecuación al cuadrado. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, vámonos al siguiente problema, pero no sé si hay alguna duda antes de ir al siguiente. Disculpe, ingeniero, el internet al principio cuando empezó, pero no, porque es que al principio no podía elevar todo al cuadrado y desarrollarlo ahí. Sí se puede elevar al cuadrado. Lo que pasa es que yo quería tener una expresión con un valor numérico de un lado y que tal vez fuera más sencilla. Usted puede ensayar y puede agarrar la ecuación. Si quiere, resuélvala como ejercicio por su propia cuenta y mire cuáles son las diferencias de elevarla como está y elevarla como la trabajamos aquí. Bueno, vámonos al siguiente ejercicio. Dice, aquí vamos a, este problema dice lo siguiente. Dice, por medio del planteo y resolución de una ecuación resuelva. Dice, la diagonal de un rectángulo es 9 medios centímetros mayor que su altura y 5 medios centímetros mayor que su base. ¿Sí? Entonces ahí está el problema. Dice determinar las dimensiones del rectángulo. Bueno, vamos a este ejercicio. Entonces dibujemos el rectángulo. Y entonces dice que tenemos
que la diagonal del rectángulo es 9 medios centímetros mayor que su altura y 5 medios centímetros mayor que su base. Entonces vamos a decir que la diagonal del rectángulo es X, ¿sí? Y entonces si volvemos a leer, dice que la diagonal de un rectángulo es 9 medios centímetros mayor que su base. Eso quiere decir que la base va a ser la diagonal menos 9 medios. Entonces aquí la base va a ser la diagonal menos 9 medios. Eso es lo que mide la base del rectángulo. Y luego si seguimos leyendo, dice y mayor que su altura en 5 medios. Entonces si a la altura, si a la diagonal le resto 5 medios, tengo la altura. Entonces tengo acá la diagonal menos 5 medios. Entonces ya tenemos... ¿Sí hay alguna duda? Ahí dice, la diagonal de un rectángulo es 9 medios centímetros mayor que su altura. Entonces creo que los catetos tienen que ir, le tiene que cambiar el orden. Vamos a ver, la diagonal de un rectángulo es 9 mayor que su altura, sí. Perdón, yo lo dije al revés. Y 5 medios, bueno, entonces digamos que esta es la base, no va a cambiar nada, disculpen. Y esta es la altura. O sea, no cambia nada en el sentido de que rótenlo imaginariamente 90 grados ustedes y ya van a tener la base horizontal y la altura vertical, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer Pitágoras. Entonces, si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. O sea, y un cateto mide esto. Y el otro cateto mide esto. Entonces vamos a plantear Pitágoras y tenemos entonces x menos 9 medios al cuadrado más x menos 5 medios al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática, la resolvemos, aplicamos teorema del binomio. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. O sea, voy a tener menos 2 por 9 medios por x. O sea, voy a tener menos 9x. Ahora vamos con el siguiente. El primero al cuadrado, x al cuadrado. Más el segundo al cuadrado, 25 cuartos. Menos 2 veces el primero por el segundo. O sea que voy a tener menos 5x. Igual a x al cuadrado. Esta es mi ecuación cuadrática. Bueno, simplifiquemos nuestra ecuación cuadrática. Vamos con el término cuadrático. Acá se va con este. Y solo me queda un x al cuadrado. Vamos con el término lineal. Tengo menos 9x menos 5x. ¿Cuánto queda eso? Menos 14x. Ahora ayúdenme ustedes. ¿Cuánto da 85 cuartos más 25 cuartos? Da ¿cuánto? 106 cuartos, ¿verdad? Más 106 cuartos igual a 0. Entonces ayúdenme ustedes, introduzcan esto a la fórmula cuadrática y me dicen cuánto vale x. El valor positivo es el que necesitamos. Bueno, usemos el símbolo de aproximado. $11.74. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente problema. Tema 3. Bueno, entonces dice tema 3, tema 4. Dice, un vitral se va a construir con vidrio de 3 colores.
blanco, rojo y azul. Una ventana circular de 6 metros de radio, ¿sí? Colocando un rectángulo inscrito cuya altura es el doble de la base. Calcule los metros cuadrados de cada color de vidrio que tendrá que comprar para diseñar el vitral como se observa en la figura. Bueno, entonces, acá ¿qué es lo que desconocemos? Las longitudes del rectángulo, pero dice que su altura es el doble de la base. Entonces, si quieren, a la base le llamamos X, ¿sí? Y a la altura le colocamos el doble de la base, 2X, ¿sí? Bueno, entonces, para poder resolver el problema, necesito determinar las dimensiones del rectángulo, ¿sí? Para poder calcular el área en color rojo, el área en azul y el área en color blanco. Para hacer esto, lo que puedo hacer es Pitágoras. Me están diciendo que la ventana tiene 6 metros de radio, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale la longitud de este vértice a este vértice, pasando por el centro? Porque la figura pasa por el centro. El centro del rectángulo coincide con el centro de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto mide eso? 12. 12. Entonces vamos a tener que 12 al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado, x al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. El segundo cateto al cuadrado es 4x al cuadrado. Entonces acá, si sumamos, tengo 5x al cuadrado igual a 144. O sea que x al cuadrado va a ser igual a 144 sobre 5. Por lo tanto, x va a ser igual a la raíz de esto. La raíz de 144 vale 12. Y la raíz de 5, pues, es irracional y la podemos escribir como raíz de 5. Entonces ya tengo el valor de x. Si alguien desea racionalizar esto, lo puede racionalizar, o si no, lo podemos trabajar así. No hay problema. ¿Está claro todo hasta el momento? Sí, ingeniero. Sí, ok. Bueno, vamos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Bueno. Entonces ahora vamos al área en rojo, luego al área en azul. Bueno, vamos al área en rojo. ¿Cómo puedo determinar el área en rojo? Base por altura partido 2, ¿verdad? Y eso por 2. Entonces, como son dos triángulos iguales en color rojo, entonces multiplico 2 por el área de cada triángulo. Ahora, el área de cada triángulo es su base por su altura. ¿Cuánto vale la base para el triángulo en rojo? Vale x. Se va a hacer 12 sobre raíz de 5. Eso vale la base. Multiplicamos eso por la altura. ¿Cuánto vale la altura? De acá para acá. ¿Cuánto vale h? 24 partido raíz de 5. Va a ser igual a x. Des en cuenta que tengo 2x, o sea que aquí tengo 2 veces h. Y 2 veces h es igual a 2x, por lo tanto h también vale x. Entonces tendríamos por 12 raíz de 5 y todo dividido 2, ¿sí? Porque es un triángulo. Entonces este 2 se va con ese 2. Y entonces simplemente me va a quedar que el área en rojo va a ser igual a 144 quintos de unidades cuadradas. No dicen que están, no dicen en qué están las unidades, ¿verdad? Entonces son unidades cuadradas. Y ese es el área en rojo. ¿Está claro? Ay, no. Ingeniero, hay puso multiplicado por 2 porque son dos triángulos. Sí, por eso, porque son dos triángulos. Vamos ahora al área en azul. Entonces, área en azul. ¿Qué va a ser igual el área en azul? Va a ser 2, ¿sí? Porque son dos triángulos. La base que mide el doble de x, o sea que va a ser 24 raíz de 5 multiplicado por la altura. ¿Cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide esta h? ¿Cuánto mide?
X medios. X medios, correcto. Entonces vamos a tener 6 raíz de 5. Y todo esto dividido entre 2. Entonces los 2 se van y entonces me va a quedar 6 por 24. ¿Cuánto da 6 por 24? Divido 5. ¿Cuánto da 6 por 24? Entonces, 144 también, ¿verdad? 144 dividido raíz de 5, pues da 5. Entonces, des en cuenta ustedes que precisamente el área en rojo es igual que el área en azul, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al área en blanco. ¿Cómo calculamos el área en color blanco? Sumando las áreas de los triángulos que se encontraron y restándoselas al área del círculo. Sí, correcto. O sea, realmente va a ser el área del círculo menos el área del rectángulo. El área del rectángulo es x por 2x, ¿verdad? Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado. En este caso dice que hay 6 metros, o sea, sí está en metros. Entonces disculpen antes de continuar. Estos son metros cuadrados. Estos son metros cuadrados también. Entonces ahora sí, el área en blanco va a ser el área de la circunferencia, pi por el radio al cuadrado, o sea 36, pi por 36, menos pues el área del rectángulo. El área del rectángulo es x por 2x, ¿verdad? O es la suma de estas dos áreas, ¿verdad? Como ustedes quieran verlo. Entonces va a ser menos 144 quintos por 2, eso da 288 quintos. Y ahí está la respuesta. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿O está claro todo? Ingeniero, ¿Sí? ¿cómo determinó la altura de los triángulos azules? De los azules. Bueno, la altura, usted sabe que las dos h's, h más h, ¿cuánto suman? X. X. O sea que 2h igual a x. Entonces, ¿cuánto vale h? La mitad de x. La mitad de esto que está acá. Gracias. Bueno, se acabó el primer examen. Tómense 10 minutos y cuando regresemos vamos al segundo examen. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar resolviendo más problemas. Ahora vamos a ir a otro examen. Entonces el examen que está acá también es del año 2015. Solo que seguramente el otro examen era de la mañana, este tal vez era el de la tarde. ¿Sí? Bueno, el primer tema dice que resuelva esto. Esta desigualdad, una desigualdad como esta ya la resolvimos. Entonces esa no la vamos a resolver. Vamos a pasar a esta desigualdad que está acá y vamos a resolver la ecuación que está acá si quieren, ¿verdad? Entonces vámonos a la pizarra. Entonces dice que resuelva esta desigualdad tan sencilla, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué intervalos tengo? Bueno, primero tengo que, antes de ver los intervalos, tengo que pasar a restar las 16 unidades. Entonces tengo x cuadrado menos 16 mayor o igual que 0, ¿verdad? Luego puedo factorizar y puedo escribir x menos 4 por x más 4. Dice que esto es mayor o igual que 0. Entonces ahora sí, ¿cuáles son los intervalos? Díganme ustedes. ¿Cuál es el primer intervalo? ¿De dónde a dónde va? De menos infinito hasta menos 4, incluyendo el menos 4. Gracias, muy amables. Ahí está el primer intervalo. El segundo, ¿de dónde a dónde va? De menos 4 hasta 4, incluyéndolo. ¿Y el último? Desde 4 hasta el infinito, incluyendo el 4. Gracias. Y el... Bueno, entonces ahora sí, solo colocamos x menos 4
x más 4 y ya hacemos nuestra tabla. Entonces, hagamos nuestra tabla para determinar dónde es válida la desigualdad. Entonces vámonos con el primer factor, que es x menos 4. Entonces aquí es negativo o positivo, díganme ustedes, en el primer intervalo x menos 4 es positivo o negativo. Negativo. ¿Positivo? Negativo. En el siguiente intervalo, por ejemplo, agarremos 0, ¿es negativo o positivo? Negativo. Negativo, y el último tiene que cambiar. Vamos a este, x más 4. ¿Positivo o negativo aquí? Negativo. Positivo. ¿Positivo? No, negativo, ¿verdad? Negativo. Negativo. Perdón, me estaba viendo. Aquí, positivo, y como cambió se mantiene. Bueno, entonces hacemos el producto. Aquí queda menos, perdón, queda más. Aquí queda menos y aquí queda más. Dice que tiene que ser mayor que 0. ¿Dónde se satisface? En este intervalo y en este. Entonces, ¿cuál es la solución? El intervalo de menos infinito hasta menos 4 unión con el intervalo de 4 al infinito. Y ahí está resuelto ese problema, ¿verdad? Vámonos al siguiente. Siguiente problema. Esta ecuación, miren. Quiero resolverla. Bueno, vamos a resolverla. Es una ecuación con exponentes fraccionarios. Ayúdenme ustedes. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué se les ocurre hacer? Una sustitución. Una sustitución. ¿Qué sustitución haría usted? U es igual a X partido medio. Ok. Sí, si hacemos eso, entonces, si usted dice eso, entonces tendríamos X a la U, perdón, U más 3 partido U igual a 10 por U al cubo. Menos, vamos a ver, U a la menos 3, eso tendría. Bueno, se me ocurre algo más. Mejor multipliquemos toda la ecuación por x a la 3 medios. Hagamos eso, ¿sí? Hagamos eso. ¿Qué pasa si multiplicamos toda la ecuación por x a la 3 medios? Eso significa que cuando yo multiplique término por término, los exponentes se van a ir sumando. Entonces, tengo que calcular el primer término, sería x a la 1 medio más 3 medios, ¿sí? Lo tendríamos más 3x a la menos 1 medio más 3 medios igual a 10x a la menos 3 medios más 3 medios. Entonces díganme ustedes cuánto quedan los exponentes. Vamos con el primer término. 1 medio más 3 medios, ¿cuánto vale? 4 medios. Eso vale 2x al cuadrado. Más. Ahora sumemos menos 1 medio más 3 medios. ¿Cuánto vale eso? Vale menos 2 medios, ¿verdad? Mejor dicho, vale 1 medio. No, ¿cuánto vale? 2 medios. 2 medios, vale 1, ¿verdad? X a la 1. Igual a 10 por x a la menos 3 medios más 3 medios, eso vale 0. Entonces, esa es una ecuación cuadrática. Sería x cuadrado más 3x igual a 10. Entonces, si pasamos a restar el 10, entonces tenemos x cuadrado más 3x menos 10 igual a 0. ¿Cuáles son los valores que multiplicados me dan menos 10 y sumados me dan 3? ¿Será que hay o no hay? ¿O usamos fórmula cuadrática? 5 y 2, ¿no? 5 y 2. 5 y 2, ok. Entonces tendríamos x más 5 por x menos 2 igual a 0 y x igual a menos 5 y x igual a 2. Bueno, aquí como multiplicamos la ecuación por un x a la 3 medios, puede ser que estamos introduciendo soluciones incorrectas. Entonces vayan ustedes, a ustedes les toca sustituir ahí y ver cuáles de las dos son soluciones o si las dos son soluciones. Bueno, y ahí está el problema resuelto. Vamos al siguiente ejercicio. El tema 2.
Dice el tema 2, en un triángulo rectángulo de catetos 6 y 8 se inscribe un rectángulo con dos de sus lados sobre los catetos y un vértice sobre la hipotenusa, cuya área es 12 centímetros cuadrados. Determinen las dimensiones del rectángulo. Bueno, imaginémonos el rectángulo entonces de dimensiones 6 y 8. Entonces dibujemos aquí. Aquí supongamos que hay 6, ¿verdad? Y aquí supongamos que hay 8. Y ahí está mi triángulo rectángulo. Entonces dice, se inscribe un rectángulo con dos de sus lados sobre los catetos y un vértice sobre la hipotenusa. Entonces acá vamos a inscribir un rectángulo. Acá. Con dos de sus lados sobre los catetos y un vértice sobre la hipotenusa. Entonces vamos a tratar de resolver el problema. Las dimensiones acá, primero acá tengo 8 unidades. Y aquí vamos a tener 6 unidades. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, puede ser que nos sirva, no sé si nos pueda servir o no. Vamos a calcular la hipotenusa. La hipotenusa es la raíz cuadrada de el primer cateto al cuadrado 36 más el segundo 64. La suma da 100 y la raíz cuadrada da 10. Entonces la hipotenusa vale 10. Por si sirve de algo, ¿verdad? O sea, me puede servir, no sé si me vaya a servir o no. 10. Bueno. Después de esto, necesito denotar los lados del rectángulo con variables, porque los desconozco, ¿verdad? Entonces, si quieren, utilizamos L1, L2 o X y Y o como ustedes quieran. Entonces, vamos a colocar acá L1 y L2, los lados del rectángulo. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver a alguien, ¿qué se le ocurre que puedo hacer yo ahora? Encontrar el valor del rectángulo en el centro del triángulo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, Podríamos hacer eso ¿Qué sería la fórmula del área para sacar los catetos, ¿no? Bueno, sí, hay una relación entre los, bueno, no entre catetos, sino entre los lados del triángulo, del rectángulo, mejor dicho, y es que el producto L1 con L2 me dicen que vale 12 centímetros cuadrados, aquí está, 12, entonces eso va a ser igual a 12, entonces ya tengo una ecuación. Ahora necesito generar la otra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer semejanza de triángulos. De este triángulo chiquito que está acá, con el triángulo grande de catetos 6 y 8. Entonces la relación es la siguiente. Veamos. Si yo sé que esto vale L1, entonces de acá para acá, ¿qué longitud hay? 8 menos L1. Correcto. 8 menos L1. Entonces vamos a tener la relación de catetos siguientes. L2, que va a ser el cateto que voy a pintar acá. L2 es a este cateto, a este 8 menos L1. Como 6 es a 8, o sea 6 sobre 8, pero 6 sobre 8 es 3 cuartos, entonces vamos a colocar acá como 3 es a 4. Entonces, ¿qué tengo acá? Miren, tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué tengo acá? Una ecuación con dos incógnitas. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolver las dos incógnitas. Entonces, simplifiquemos un poquito esta ecuación y entonces tendríamos 4L2 es igual a 24 menos 3L1, ¿sí? Y ahí está mi ecuación que sale de esta que está acá. Solo pasé a multiplicar 8 menos L1 al lado derecho y pasé a multiplicar 4 al lado izquierdo. ¿Está claro lo que hice? Bueno, entonces ahora de esta ecuación yo sé que el producto de L1 con L2 es 12, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces podemos poner o despejar una de las relaciones, ¿verdad? Acá. Si quieren, ustedes despejamos L2. Va a ser 24 menos 3L1 sobre 4. Y luego ese L2 lo voy a sustituir acá, en esta ecuación. Y entonces tengo L1
multiplicado por 24 menos 3L1, ¿sí? Partido 4, y eso es igual a 12, ¿sí? Entonces ahora podemos pasar el 4 a multiplicar, y entonces tendríamos 24L1 menos 3L1 cuadrado igual a 12 por 4, que da 48. Y tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Yo tenía una. ¿De dónde sacó el 3/4? Entonces aquí el 3/4. Es la relación entre catetos. 6 dividido 8. Sí, dividido 8. Ok. Gracias. Bueno, pues nada. Entonces ahora tenemos la siguiente ecuación cuadrática. Tenemos... podemos dividir todo dentro de 3, ¿verdad? ¿Cuánto da? Bueno, tendríamos... Bueno, si quieren ordenemos primero y después dividimos dentro de 3. Entonces tendría 3L1 cuadrado. Luego tendríamos menos 24L1 más 48 igual a 0. Esa sería mi ecuación, ¿verdad? Vamos a ver. 3L1 cuadrado menos 24L1 más 48. Ahora sí dividamos dentro de 3. ¿Cómo me queda la ecuación? L1 cuadrado. L al cuadrado más 8L menos 16. Muchas gracias. Entonces, tengo esa ecuación. ¿Será que existen dos números que multiplicados me den 16 y sumados 8? ¿O no? Usamos fórmula cuadrática para determinarlos. 4 y 4. 4 y 4. 4 y 4. Entonces este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos L1 menos 4 al cuadrado igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la longitud 1 vale 4. Bueno, ¿qué están pidiendo? Determinen las dimensiones del rectángulo, ¿sí? Bueno, ya conozco L1. ¿Cómo determinamos L2? Bueno, nos vamos a esta ecuación que está acá. Y tenemos entonces que L1, que vale 4, multiplicado por L2, eso da 12. Entonces, ¿cuánto vale L2? 3. Ya está resuelto el problema. Las dimensiones, respuesta, las dimensiones del rectángulo son 4, no sé si son centímetros, revisemos, sí, centímetros, 4 centímetros por 3 centímetros. Esas son las dimensiones del rectángulo. Y ahí está resuelto el problema. ¿Alguna duda o todo está claro? Todo claro. Todo claro. Ok. Bueno. Vamos al siguiente problema. Bueno, tema 3 dice, se desea reproducir 600 mililitros de una solución de ácido al 45% de concentración. Para ello se mezcla una solución ácida al 20 con una ácida al 60. ¿Qué cantidad de cada solución se necesita? Bueno, tómense 2 minutos o 3 para plantear esta ecuación. Es sencilla. Después, pues yo la voy a plantear. Entonces son las 19 a las 21. Me dicen cómo es la ecuación, ¿verdad? Bueno, resolvamos el problema. ¿Cómo les quedó la ecuación? Vamos a ver a alguien que nos quiera decir ahí. 168.75 para cada uno. O sea que 168, pero si es 168.5 para cada una, nos suma 600 mililitros. Eso está algo extraño. Bueno, entonces vamos a decir que X es la cantidad de solución que voy a usar al 20%, ¿verdad? Cantidad al 20%. Como quiero formar 600 mililitros, entonces lo que resta es 600 menos X. Y esa va a ser la cantidad que yo voy a utilizar de solución al 60%.
Entonces, si sumamos la cantidad de ácido, ¿sí? Para las dos, lo que aportan cada una de las cantidades en ácido sería lo siguiente. Sería entonces 0.20 de X, 20%, ¿verdad? Más 600 menos X por el porcentaje de ácido, que es 60%, o sea 0.6. Eso me debe dar 600 mililitros al 45%, o sea 0.45. Y ahí está mi ecuación. Solo la tenemos que resolver. Entonces tendría 0.2x. Bueno, aquí tendría 0.2x menos 0.6x. ¿Cuánto queda eso? 0.2 menos 0.6. ¿Cuánto vale? Queda menos 0.4x. ¿Sí? Y ahora tengo 600 por 0.6. ¿Cuánto da? Da 360. Igual a 600 por 0.45. ¿Cuánto da 600 por 0.45? Ayúdenme ustedes, da como 270 y algo, ¿no? 270 exactos. Bueno, entonces ya que tenemos esto, pues determino X. Entonces X va a ser 270 menos 360 dividido 0.4. O sea, X va a ser 360 menos 270 dividido 0.4. ¿Cuánto da eso? Ustedes me ayudan. $225. 225. Entonces, esa es la cantidad de ácido que hay que usar al 20%. ¿Cómo determino la cantidad de ácido que hay que usar al 60%? Entonces vengo y a 600 le resto 225. ¿Cuánto queda eso? 375. 375, gracias. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a la respuesta. Entonces hay que usar 225 mililitros al 20% y hay que usar 375 mililitros al 60%. Ahí está la respuesta. ¿Está claro o hay alguna duda? Está claro. Bueno, Está claro. vamos al siguiente problema. Dice, 2 hermanos se comparten el trabajo de repartir 150 periódicos en su colonia. El niño lo hace en 50 minutos, mientras la hermana lo hace en 1 hora 10 minutos, ¿verdad? Si deciden trabajar juntos, ¿en cuánto tiempo terminarían de repartirlos? Bueno, entonces esto es sencillo, ¿verdad? Ya hemos hecho muchos problemas de esto. Planteemos el problema. Entonces, primero dice que el niño, ¿cuánto tiempo tarda? El niño tarda 50 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto hace en 1 minuto? ¿Qué fracción del trabajo hace en 1 minuto? 1/50. ¿Sí? Bueno, luego dice que su hermana lo hace en 1 hora 10 minutos. Entonces, la niña, ¿en cuánto tiempo hace el trabajo? Si es 1 hora y 10 minutos, hay que pasarlo todo a minutos. No podemos trabajar en 2 unidades diferentes. Entonces, ¿serían cuántos minutos? 70 minutos. O sea, que en 1 minuto haría 1/70. Juntos, no sé en cuánto tiempo lo hacen. Entonces, coloco acá juntos que lo hacen en un tiempo t. ¿Qué fracción del trabajo harían juntos en 1 minuto? 1/t. Entonces, acá la ecuación es la siguiente. La fracción que hace el niño en 1 minuto más la fracción que hace la niña en 1 minuto es la fracción que hacen juntas o juntos en 1 minuto. Y esa es mi ecuación. Entonces, ¿cuánto vale t? T simplemente va a ser 50
por 70 dividido 50 más 70. O sea que da 3.500 sobre... ¿cuánto da esto? 120, ¿verdad? ¿Cuánto vale eso? 350 sobre 12. $29.16. O sea que... Bueno, sería 9.17 si lo aproximamos. 29 horas y agarremos el punto 16 y multipliquémoslo por 60. ¿Cuánto es eso? Perdón, 29 minutos. Y agarremos el punto 16 y multipliquémoslo por 60. ¿Cuánto da eso? $9.6. No, punto. 9.6. Ok. 29 minutos. 9 segundos. Bueno, ahí está la respuesta. 29 minutos con 9 segundos. Bueno, no sé si hay alguna duda de este problema. ¿O está claro? Está claro. Bueno, vámonos al último. Tema 5. Dice lo siguiente. Ahorita lo vamos a revisar. Dice: un círculo se inscribe en un triángulo equilátero del lado 10. Calcule el área dentro del triángulo y fuera del círculo. Bueno, hagamos el dibujo. Entonces imaginemos nosotros nuestro triángulo equilátero que tiene 3 lados iguales. ¿Sí? Y adentro tenemos una circunferencia. Vamos a ver si me sale el dibujo, jóvenes. Si no, me van a disculpar. Bueno, ahí está, salió. Bueno, entonces sabemos que esto mide 10, esto mide 10 y esto mide 10. Bueno, después de esto tengo acá un punto que es el centro, ¿sí? Y entonces tengo que ver cómo determino el radio. Entonces, ¿cómo determinamos el radio? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, veamos qué podemos hacer aquí. Podemos dibujar un radio acá, miren. Radio. Y otra cosa, voy a determinar la altura antes de continuar. ¿Cuánto vale la altura de este triángulo? Ustedes me dicen, ¿cuánto vale? 5 raíz de 3. 5 raíz de 3. Eso vale la altura. Correcto. Bueno, entonces acá puedo dibujar un triángulo. Miren, vamos a dibujar un triángulo acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto mide este lado? Llamémosle L del triángulo. ¿Qué es la hipotenusa de este triángulo? ¿Cuánto mide L? H menos R. Correcto, H menos R. Entonces ya tengo ese triángulo. Acá tengo un ángulo recto. ¿Por qué tengo un ángulo recto? Por el punto de tangencia. Sí, porque la circunferencia está inscrita y toca en un solo punto, por lo tanto es tangente y el radio siempre va a ser perpendicular a la recta tangente. Entonces ahí tengo 90 grados. Entonces veamos, ¿qué ángulo hay acá? Ese es de 30, ¿no? Correcto. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dibujar el triángulo acá para que usted lo mire. ¿Sí? Entonces acá tengo R. Acá tengo R. ¿Sí? Acá tengo 30 grados. Acá tengo 60 grados. ¿Sí? Y acá la hipotenusa que está acá. ¿Sí? La hipotenusa habíamos dicho que era L menos R. ¿Este qué tipo de triángulo es? 30, 60, 90. Sí, 30, 60, Un 90. especial de 30, 60, 90. Correcto, es un especial de 30, 60, 90. ¿Qué significa eso? Que la hipotenusa, ¿qué relación va a tener con este cateto? O sea, este cateto, ¿qué relación va a tener con esta hipotenusa? Va a ser el doble, ¿no? Correcto. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir que L menos R va a ser el doble de ese cateto, o sea, el doble, 2R. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, ¿no sería H menos R? Sí, gracias. Perdón,
me equivoqué aquí, corrijamos, h menos r. O sea, va a ser 5 raíz de 3 menos r. Entonces, corrijamos esto acá. Tendría entonces acá 5 raíz de 3 menos r igual a 2r. Entonces, pasamos a sumar y entonces tengo 3r es igual a 5 raíz de 3. ¿Cuánto vale r entonces? Ya está resuelto el radio, ¿verdad? ¿Está claro todo hasta el momento? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora solo terminamos el problema. Calculemos el área del triángulo y el área de la circunferencia. Área del triángulo es base multiplicado por la altura partido 2. O sea que da 25 raíz de 3. Vámonos ahora al área de la circunferencia. Área de la circunferencia AC, aquí va a ser igual. Va a ser pi por r al cuadrado. Va a ser pi multiplicado por el radio al cuadrado. O sea, va a ser multiplicado por 25 novenos por 3. O sea que va a ser 25 pi tercios. Y para terminar, el área que me piden, que es el área adentro del triángulo y afuera de la circunferencia, que es el área que voy a pintar ahorita, es esta área. Sí, esa área en rojo va a ser entonces, como había dicho, el área del triángulo menos el área de la circunferencia. Va a ser AT menos AC. Y esto va a ser igual a 25 raíz de 3 menos 25 pi tercios. Se puede factorizar el 25 si ustedes quieren. Y tengo raíz de 3 menos pi tercios. Y eso en unidades cuadradas. No sé si está en centímetros el problema. Sí, centímetros. Entonces, esto va a estar en centímetros cuadrados. No sé si hay alguna duda, está claro todo. Ya solo tengo una duda en ¿Sí? la parte donde dice 5 por raíz de 3 menos r igual a 2r y luego 3r igual a 5 raíz de 3. O sea, ¿sí entiende de dónde sale esta ecuación? Esa ecuación que dijo usted al principio, ¿esta? No. No, ¿de dónde sale? Bueno, ¿de dónde sale? Recuérdese que en un triángulo especial 30, 60, 90, si yo tengo un lado adyacente al ángulo de 60 grados, la hipotenusa va a ser el doble del lado, ¿sí? Y este va a ser L1, va a ser, vamos a ver, L1 sobre raíz de, vamos a ver a qué era igual este lado, a qué era igual a L1 raíz de 3, ¿verdad? En un triángulo especial. Entonces note que este cateto, que está adyacente al ángulo de 60 grados, es la mitad de la hipotenusa, ¿verdad? O la hipotenusa es el doble de ese cateto. Entonces, la hipotenusa, que es h menos r, es el doble del cateto. El cateto mide r. Ya. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, por nada. Ingeniero, ¿Sí? yo le quería pedir un favor. ¿Sí? No sé si podría revisar el ejercicio número 45 de la sección 2.4 del libro de geometría. Solo tenía duda con un ángulo. Bueno, ya se nos acabó la clase, pero si quieren revisémoslo rápido. 2 puntos de circunferencias, dice usted, ¿verdad? Circunferencias, problema 45. Dice, la figura, el segmento CE es un diámetro. CE. CB es 25. DE es 80. AE 60. AE 60. O sea que conozco este y conozco este. Encuentre
La medida de los ángulos numerados. Bueno, no hay mucho problema con este ejercicio porque usted sabe que aquí tiene un diámetro. Entonces el ángulo desde C hasta E vale 180 menos el ángulo de E, o sea, 80. O sea que el ángulo de C a D vale, si no estoy mal, 100. ¿Sí? 180 menos 80, este vale 100. Y entonces ya conoce este ángulo, conoce este ángulo, conoce este ángulo, conoce este también, y este lo obtiene restándole a 360 la suma de todos los ángulos anteriores. Y ya que conoce todos esos ángulos, pues ya puede resolver el problema. Así, solo tenía duda de cómo hallar el ángulo número 3. El ángulo 3. Bueno, aquí tenemos una tangente y una secante, ¿verdad? O mire, puede calcular el ángulo 7 y el ángulo 1 y por el 1, el 7 y el 3 deben sumar 180 grados y ya. Pero bueno, ¿cómo calcularía el ángulo número 7? El ángulo 7. Bueno, ese dan la fórmula en el libro, ¿verdad? Este es una tangente y una secante. Entonces el ángulo 7 sería el ángulo de D hasta B menos el ángulo de BD, pero en dirección contraria, dividido 2. Ya. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Ingeniero, ese tipo de problemas no van a venir, ¿verdad? Pueden venir, no sé. Se va a evaluar hasta circunferencias. Puede ser que vengan. Sí, toda la tarea en sí, hasta la 2.7. Sí, correcto. Ok, gracias.